Bienvenidos una vez Mood S a su canal favorito, el lugar donde desenterramos los secretos Mood S jugosos de sus celebridades preferidas. Espero que es tu copyright en el listos para un cafecito virtual y una buena dosis de chisme, porque hoy tenemos una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la mente de muchos, un misterio que por fin, estamos a punto de resolver. Hoy vamos a destapar el primer amor secreto de Can Yaman. ¿Escucharon bien? Ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada sonrisa, ese Galudn turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Tuvo un primer amor que mantuvo en secreto. Antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de intriga y seguramente mucho romance, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta familia pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir, porque AQU encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus artistas favoritos, desde los chismes Mood S calientes hasta análisis profundos de sus carreras. Así que sin Mood S preámbulos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a lo que nos truje chencha. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y obviamente su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los actores Mood S codiciados del momento. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay una persona con una historia, con experiencias y con un pasado amoroso. Y ese pasado, hasta ahora, ha sido un enigma. Durante aún más menos los fans han especulado sobre Q Copyright N fue la afortunada que logró Superíndice 3 conquistar el corazón Superíndice 3N del joven Can. Se han tejido miles de teorías, se han analizado fotos antiguas buscando pistas, se han rastreado nombres y perfiles en redes sociales. Pero la verdad, mis queridos chismosos, permanece oculta, celosamente guardada en el cofre de los recuerdos de Can Yaman. ¿Pero por qué copyright tanto secreto? Bueno, las razones pueden ser variadas. Quizá simplemente quiso proteger la privacidad de esa persona especial, o tal vez no era el momento adecuado para hablar de ello. Puede que la relación Superíndice 3N haya terminado de forma dolorosa y prefiere no revivir viejas heridas. O quizá simplemente nunca sintió Superíndice 3 la necesidad de compartir esa parte de su vida con el público. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, el silencio de Can Yaman solo ha alimentado la curiosidad y el deseo de saber Mood S sobre su primer amor. Ahora, llegamos al quid de la cuestión Superíndice 3N. ¿CU Superíndice 3 Mo es que finalmente se ha revelado este secreto tan bien guardado? Pues bien, la información Superíndice 3N, como muchas veces ocurre en estos casos, ha surgido de una fuente cercana al actor. Una persona que por supuesto prefiere permanecer en el anonimato, pero que ha decidido romper el silencio para contarnos la verdad sobre este primer amor. No se preocupen, mis chismosos, que verificamos la información con lupa antes de soltar la bomba. Esta fuente es de total confianza y tiene acceso directo a detalles íntimos de la vida de Can, detalles que hasta ahora solo conocían unos pocos privilegiados. Según nuestra fuente, el primer amor de Can Yaman se remonta a sus aún más menos de estudiante. Antes de ser un actor famoso, antes de las alfombras rojas y los flashes de las CU maras, Can era un joven como cualquier otro, con su más menos aspiraciones y por supuesto, un corazón Superíndice 3N susceptible al amor. Se imaginan a Can con esa misma mirada intensa, pero con la inocencia de la juventud. ¡Ay, Dios mío! La afortunada, según nos cuentan, se llamaba Elif. Elif. Un nombre dulce y sencillo que evoca la pureza de un primer amor. Una joven de su misma edad, también copyright en estudiante, a la que conoció Superíndice 3 en la universidad. Al parecer, fue un flechazo a primera vista. Can quedó Superíndice 3 prendado de su belleza natural, su inteligencia y su sentido del humor. Elif, por su parte, se sintió Superíndice 3 atrauda por la personalidad arrolladora de Can, su energía contagiosa y su pasión Superíndice 3N por la vida. No solo era guapo, es que Can siempre ha tenido un no sé qué que enamora. La relación Superíndice 3N, según nos cuenta nuestra fuente, fue intensa y apasionada. Pasaban horas juntos estudiando, riendo, compartiendo sus más menos y aspiraciones. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se animaban a perseguir sus metas. Era una relación Superíndice 3N sana y equilibrada, basada en el respeto,
la confianza y el amor verdadero. Nuestra fuente nos describe a Elif como una chica muy centrada, con una gran sensibilidad artística y un espíritu libre, cualidades que sin duda cautivaron a Khan. Imaginen las largas conversaciones filosóficas bajo la luz de la luna, los paseos por los parques de Estambul, las risas compartidas en las cafeterías universitarias. Un romance de película. Pero como suele ocurrir con los primeros amores, la relación superíndice 3n no duró superíndice 3 para siempre. A medida que Khan comenzaba a destacar en el mundo del espectáculo, su vida se volvió muy agitada y exigente. Los viajes, las grabaciones, los compromisos profesionales, todo ello comenzó superíndice 3 a afectar la relación superíndice 3n. La distancia física y la falta de tiempo juntos hicieron mella en el vínculo que los unía. La incipiente fama de Khan comenzó a generar presiones externas, el acoso de los medios, la atención constante de los fans, una realidad difícil de gestionar para una relación que se estaba construyendo sobre la base de la normalidad y la cotidianidad. Finalmente, después copyright ese de varios intentos por mantener la relación superíndice 3n a flote, Khan y Elif decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión superíndice 3n difícil y dolorosa para ambos, pero entendieron que era lo mejor para sus respectivas vidas. No fue una ruptura dramática ni escandalosa, sino una despedida dolorosa pero madura, fruto de la comprensión de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Nuestra fuente nos cuenta que ambos lloraron mucho, pero que también se desearon lo mejor el uno al otro, conservando un recuerdo cariñoso de los momentos compartidos. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3n, Q copyright fue de Elif después copyright, ese de su relación superíndice 3n con Khan Yaman? Pues bien, según nuestra fuente, Elif siguió superíndice 3 adelante con su vida. Se graduó superíndice 3 en la universidad, encontró superíndice 3 un trabajo que le apasiona y al parecer, ha formado una familia. Aunque su relación superíndice 3n con Khan terminó superíndice 3, siempre guardo superíndice 3 un buen recuerdo de U con diéresis copyright L y de los momentos que compartieron juntos. Se ha mantenido alejada del foco mediático y ha construido una vida discreta y feliz, centrada en su familia y su desarrollo profesional. Nuestra fuente nos confiesa que Elif es una mujer muy reservada y que nunca ha querido hablar de su relación con Khan, respetando su privacidad y su trayectoria profesional. ¿Y Q copyright opina Khan Yaman de todo esto? Pues bien, aunque nunca ha hablado públicamente sobre Elif, nuestra fuente nos asegura que también copyright n guarda un cariño más menos oso recuerdo de ella. La considera una persona importante en su vida y valora el tiempo que pasaron juntos. Aunque el tiempo y la distancia los han separado, el recuerdo de Elif permanece en el corazón de Khan como un capítulo importante de su historia personal. Nuestra fuente nos revela que Khan ha mencionado a Elif en contadas ocasiones a sus amigos más cercanos, siempre con respeto y cariño, reconociendo la importancia que tuvo en su juventud. Es importante destacar que a pesar de la curiosidad que despierta este primer amor, tanto Khan como Elif han sabido mantener la privacidad y el respeto mutuo a lo largo de los años. No ha habido declaraciones explosivas, ni intentos de sacar provecho mediático de esta relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus propias historias y respetando el pasado que compartieron. En resumen, mis queridos chismosos, hemos descubierto el secreto mejor guardado de Khan Yaman, su primer amor. Una historia de amor juvenil, apasionada y fugaz, que marcó superíndice 3 su vida y lo ayudó superíndice 3 a convertirse en la persona que es hoy en día. Una historia que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen un pasado lleno de emociones, experiencias y, por supuesto, amor. Espero que hayan disfrutado de esta primicia tanto como yo. Siempre es emocionante descubrir detalles de la vida privada de nuestros artistas favoritos, especialmente cuando se trata de historias de amor. Y es que al final todos somos humanos, todos hemos amado y hemos sido amados, y todos tenemos un primer amor que recordamos con cariño. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles las noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Sin ustedes, mis chismosos adorados, nada de esto sería posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 esta historia del primer amor de Khan Yaman? ¿Se imaginaban que su primer amor había sido Asu? ¿Creen que Khan y Elif hubieran podido seguir juntos si las circunstancias hubieran sido diferentes?
Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Sus comentarios son mi combustible, así que no se corten. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es un empujoncito para seguir adelante y traerles más chismecito del bueno. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con S chismes, S secretos y S exclusivas de sus celebridades favoritas. Estén atentos porque la semana que viene les traigo un análisis profundo del estilo de Can Yaman, para que tomen nota y conquisten corazones. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, mis amores, el chisme es el motor del mundo. Besitos.